El cerebro es el órgano fundamental que nos define como seres humanos, ya que concentra nuestra identidad, regula nuestras funciones vitales y hace posible el pensamiento, las emociones y el comportamiento. Su compleja estructura es el resultado de millones de años de evolución y comprender su anatomía, fisiología y desarrollo embrionario no solo es un dato científico, sino también una necesidad clínica. Conocer cómo se forma y cómo funciona el cerebro permite a los profesionales de la salud actuar frente a emergencias neurológicas, diseñar estrategias de prevención y aplicar intervenciones que mejoren la calidad de vida de la comunidad. Este conocimiento fortalece la investigación y el desarrollo de nuevas terapias. En el documental recorreremos el camino del cerebro. Continuando con lo que es el desarrollo embrionario. El sistema nervioso inicia su desarrollo en la tercera semana de gestación a partir de la inducción que ejerce la notocorda y el mesodermo precordal sobre el ectodermo, transformándolo en neuroectodermo. De ahí surge lo que es la placa neural, que de pronto se va a plegar y va a formar lo que es el tubo neural, en donde podemos apreciar dos estructuras muy importantes, que es el neuroporo anterior y el neuroporo posterior, y de ahí se van a cerrar el día 25 y el día 28. Luego vamos a observar que hacia el extremo cefálico del tubo neural se desarrollarán tres dilataciones llamadas vesículas encefálicas primarias, que son el prosencéfalo, el mesencéfalo y el rombencéfalo, que estas se van a formar en la cuarta semana. En la quinta semana se van a diferenciar. El prosencéfalo se va a diferenciar el telencéfalo y encéfalo. El mesencéfalo se quedará como mesencéfalo, el rombencéfalo va a ser el metencéfalo y el mielencéfalo. Bueno, ahora vamos a continuar con la anatomía del cerebro. Como sabemos, el cerebro va a ser parte del encéfalo, y el encéfalo se va a dividir en tres grupos o regiones que van a ser el prosencéfalo, mesencéfalo y rombencéfalo. En este caso nos enfocaremos más en lo que es el telencéfalo, que va a ser parte del prosencéfalo. El cerebro va a llegar a pesar aproximadamente de 1300 a 1500 gramos, y el cerebro va a llegar a dividirse en dos hemisferios, uno derecho y uno izquierdo. Entre estos dos hemisferios podemos encontrar a lo que conocemos como la hoz del cerebro. Además, cada hemisferio cerebral va a contar con lóbulos, y vamos a tener a los lóbulos, en este caso este es el lóbulo frontal, que va a llegar a ubicarse en la región anterior. Por detrás de este se va a encontrar el lóbulo parietal, y por debajo el lóbulo temporal, además que está posterior a este un lóbulo occipital. Además vamos a encontrar un quinto lóbulo que va a llegar a ser la ínsula. Este se va a encontrar por detrás del lóbulo temporal. Y en cuanto a las caras, tendremos tres caras que van a ser la cara externa, o también puede ser la cara superolateral. Esta va a llegar a estar en contacto con la bóveda craneal. Tenemos también la cara inferior, vista desde abajo. Tenemos la cara medial, que este va a ser visto por un corte sagital. En cuanto a las cisuras, tenemos a la cisura central o de Rolando. Esta va a llegar a delimitar lo que es el lóbulo frontal con el lóbulo parietal. Por debajo tendremos la cisura lateral o de Silvio. Esta llega a delimitar al lóbulo temporal. Y tendremos a la cisura parieto-occipital lateral, que este va a llegar a delimitar al lóbulo occipital. Iniciamos con el lóbulo frontal, que lo llegamos a dividir en 5. ¿Iniciamos con qué? Con la motora. Con el área motora, que esa se llega a encontrar en el área 4 de Brodmann, encontramos tres lesiones importantes, que sería la hemiparesia, las lesiones pequeñas como las paresias limitadas, y la crisis de jacksoniana, las cuales llegan a ser convulsiones motoras. En las hemiparesias o hemiplegias llegamos a encontrar que se llegan a encontrar afectados los músculos finos, tanto de la mano como de la cara. También encontramos la área premotora, que se encuentra en el área 6 de Brodmann. Estas llegan a ser la paraxia motora y la dificultad para iniciar movimientos voluntarios, como bien se llega a ver en la imagen. Podemos ver que hay dificultad para realizar movimientos que nosotros llegamos a querer realizar, digamos como el levantar el antebrazo o llegar a hacer algún gesto numérico con los dedos, ¿no? También tenemos que el ocular frontal, que llega a estar en el área 8 de Brodmann, llega a tener movimientos oculares conjugados al lado opuesto, como bien encontramos la desviación de la mirada, bien dice su nombre, es una desviación hacia el lado de la lesión, y la parálisis de la mirada al lado contralateral. Esta llega a ser una parálisis, como bien dice el nombre, contra el lado al que está afectado. Llegamos a encontrar el área de Broca, que llega a ser en el área 44 y 45, en el frontal inferior, que llega a ser la planificación de movimientos y coordinación. Aquí llega, se altera la memoria, la planeación, hay una pérdida de control emocional, una desinhibición social, conducta infantil, como bien se ve en las imágenes. Llegamos a encontrar también del lóbulo parietal, que se llega a dividir de igual manera en 5. Iniciamos con el somatosensorial primario, que se encuentra en el área 3, 1 y 2 de Brodmann, las cuales son de tacto para sentir la percepción del tacto, dolor, temperatura, vibración y propiocepción. En estas llegamos a encontrar que encontramos la hipoestesia, llegamos a encontrar también la anestesia, la control lateral, la pérdida de discriminación táctil, la dificultad de localizar estímulos dolorosos, las cuales, como bien se ve en la imagen, tras algún estímulo doloroso, aún así no se percibe ese dolor. En el área de asociación somática sensorial se encuentra en el área 5 y 7 del lóbulo parietal superior. Encontramos que el reconocimiento de objetos por el tacto. Esta se encontraría con la asterognosia, que llegaría a ser la dificultad para reconocer objetos
sin tener que mirarlos. Puede estar tocando una llave, como bien se ve en la imagen, puedes pensar que es una araña, un dulce, etcétera. También tenemos el desconocimiento de nuestras partes del cuerpo. Llegamos a tener el área de giro supramarginal, que llega a estar en el área 40 de Brodmann, que llega a ser la integración de la lengua oral y escrito. Apraxia es dificultad para realizar movimientos complejos y alteraciones de escritura. Como bien se ve acá, puedes llegar a escribir de manera viceversa o puedes escribir de arriba a abajo la enumeración de misma manera. También llegamos a tener el área de giro angular, que llega a ser en el área 39 de Brodmann, la integración de cálculo, lectura, escritura y la orientación espacial. Síndrome de Hirschman, que llega a ser cuando llegan a confundir de izquierda a derecha, lo encuentran de lado diferente, que esto llega a ser mayormente común en las personas. Y también la desorientación espacial, dificultades visoespeciales, hemisferios y no dominantes. Cuando ya te llegas a desorientar o puedes llegar a pensar en una desorientación espacial, cuando llegas a perder la noción del tiempo, la noción del espacio, de dónde estás, cómo estás y etcétera. También tenemos las regiones parietales posteriores, que llegan a ser las no dominantes. Llegamos a encontrar la negligencia contralateral, que en acá encontramos dos tipos, las cuales llega a ser que un hemisferio puedes llegar a comer de un solo lado, o puedes hacer cosas con un solo lado, y del otro lado ya es como si una persona se olvidara de hacerlo o como si no tuviese noción de hacerlo. Como bien se ve en la imagen de acá, mientras está comiendo, la persona, bien lo dice acá, ignora la región del espacio contrario, que piensa que ha comido todo, pero aún le falta la mitad. De igual manera acá, mientras el señor se llega a afeitar o a cortar el cabello, de igual manera para dibujar un reloj. Y eso sería todo sobre traumas parietales y el lóbulo frontal. Continuaríamos con el lóbulo temporal y el lóbulo occipital. Por otro lado, vemos que en el lóbulo temporal vamos a ver en el área 41 de Brodmann lo que va a ser la sordera cortical, que quiere decir que el oído va a funcionar, pero el cerebro no va a procesar los sonidos conscientemente. En el área 42 de Brodmann, la agnosia auditiva. La persona va a oír sonidos, pero no va a poder reconocer ni entender qué son. Vamos a lo que va a ser el área 22 de Brodmann en el hemisferio dominante, donde se nos presenta lo que va a ser la afasia de Wernicke, que quiere decir la persona habla con fluidez, pero lo que dice carece de sentido. Además, no va a poder comprender lo que otras personas le dicen. En el giro fusiforme, en el área 37 de Brodmann, en el temporal inferior, se nos presenta lo que va a ser la prosopagnosia, la incapacidad para reconocer rostros, pero alguna forma de identificación podría ser la voz. Viajamos a lo que va a ser el lóbulo occipital y vemos lo que va a ser la corteza visual primaria en el área 17 de Brodmann, lo que va a ser la ceguera cortical, donde los ojos van a funcionar, pero el cerebro no va a poder percibir la información visual. Por otro lado, en las áreas 18 y 19 de Brodmann se nos presenta lo que va a ser la agnosia visual, donde la persona va a poder ver los objetos, pero no va a poder reconocer qué son, los va a confundir. Vamos a lo que va a ser la corteza visual asociativa en el área 19 de Brodmann, en el occipital lateral, lo que va a ser la alexia sin agrafía. Esto quiere decir que la persona va a poder escribir, pero no va a poder leer lo que ha escrito. En el lóbulo occipital bilateral, extensión hacia lo que va a ser el área 37 de Brodmann, vemos la acromatopsia, donde va a ser la incapacidad de percibir colores. Van a ver todo en colores grises.